Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y muchas gracias por su sintonía. Comenzamos el programa con el presupuesto operacional del condado. El Ejecutivo Leggett continúa presentando una serie de foros comunitarios sobre el presupuesto operacional para el año fiscal 2017 que comienza el 1 de julio. El más reciente fue en el Centro Cívico de Silver Spring y llegaron decenas de residentes del condado. Según Leggett, este año se estima que el reto será una brecha presupuestaria de $135 millones. Esto quiere decir que habrán recortes en las operaciones de todos los departamentos del condado. El último foro será el lunes 25 de enero en el Centro de Artes de Black Rock en Germantown. Para más información sobre el presupuesto, puede visitar montgomerycountymd.gov/Open Budget. El Ejecutivo Ike Leggett ya ha presentado otro presupuesto, el de construcción y desarrollo de infraestructura para los próximos 5 años. Este otro presupuesto de $4.400 millones incluye 1.57 billones para la modernización de colegios, 305 millones para mejoras en el Montgomery College. En cuanto al transporte, incluye 192 millones para el proyecto de la línea púrpura del metro y también proyectos de mantenimiento de las calles. 177 millones para la adquisición de unidades para programas de viviendas asequible. Y en el ámbito de creación de empleos, el presupuesto provee fondos para el desarrollo urbano de las zonas de White Flint y de Wheaton, al igual que para la ciudad de ciencias de White Oak. Para más información sobre el presupuesto de construcción y desarrollo de infraestructura, visitar montgomerycountymd.gov. Los miembros del Consejo de Montgomery sostendrán su primera audiencia pública este año, el próximo 27 de enero, y será en la zona de Clarksburg. ¿Por qué Clarksburg? Bueno, porque es el área con mayor crecimiento poblacional del condado. De hecho, de acuerdo al último censo, el crecimiento fue de un 650% durante la última década. Y esto ha traído ciertas preocupaciones entre los residentes de Clarksburg, como por ejemplo la seguridad en las carreteras y la apertura del nuevo colegio Clarksburg Damascus. Además, queda pendiente el hecho de que los residentes abogan por que se construya una biblioteca y una estación de bomberos. La audiencia pública del Consejo está pautada para el 27 de enero a las 7:30 de la noche en la escuela intermedia Rocky Hill. La Asociación Metropolitana de Washington de Gobierno ha elegido a su nuevo presidente y es nada menos y nada más que nuestro concejal Roger Berliner. Esta organización se dedica a unificar a los líderes gubernamentales de la región para abordar temas que impactan a toda la zona. El concejal Berliner pertenece a esa junta desde el 2007 y ahora servirá un término de un año como presidente. Entre sus prioridades, dice, está el mejorar las relaciones entre todos los líderes de la zona, enfocándose en el crecimiento económico, la competencia saludable entre los condados y el transporte, encaminando una mejor relación con la directiva de Metro y también mejoras para el puente American Legion. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitado a Remberto Rodríguez, director del Centro Regional de Silver Spring. Conversamos sobre el desarrollo urbano que se perfila en el corazón de Silver Spring.
Pues básicamente en el downtown de Silver Spring las cosas siguen yendo para adelante. Ahora en lo que antes era City Place y ahora es Ellsworth Place, viene Dave & Buster's en el verano, el restaurante que también es para jugar y todo eso. También abrió recientemente TJ Maxx. Viene Foot Locker y todas estas tiendas añaden a lo que ya está ahí pasando, que es una tremenda energía como es claro, con nuestro Fillmore y los cines y todo eso. Y durante tiempo de invierno sigue, como es claro, la pista de patinar en hielo. Usted puede ver el programa en su totalidad visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM. Y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. La Junta Electoral del Condado busca trabajadores bilingües para la próxima elección primaria que se efectuará el 26 de abril de este año. Debido a la diversidad étnica del condado, la ley requiere que haya personal bilingüe. Aquí está el doctor Gilberto Zelaya de la Junta Electoral para hablarnos del tema. Doctor Zelaya, ¿qué hace falta? Sí, bueno, en este momento queremos que la comunidad se movilice para que puedan participar como jueces electorales el día de la elección. Justamente necesitamos jueces bilingües en español y otros idiomas. Obviamente el crecimiento de la comunidad hispana, hay un requerimiento federal de tener jueces en cada urna del condado, especialmente las personas que son completamente bilingües en inglés y en español. Gracias, doctor Zelaya. Y le recordamos que los participantes reciben un adiestramiento y también un estipendio. Para más información puede llamar al 240-777-8532 o visitar 777vote.org. Funcionarios del sistema escolar y del condado se reunieron en la escuela primaria Harmony Hills para dar inicio a la campaña Library Link y resaltar la importancia de conectar a los estudiantes con las bibliotecas públicas locales. MCPS TV tiene más información sobre este evento. Estamos lanzando esta campaña para que cada estudiante del condado tenga una tarjeta de la biblioteca. Miembros de la comunidad y líderes del condado se reunieron en la escuela elemental Harmony Hills para lanzar Library Link, una colaboración entre las bibliotecas públicas del condado y MCPS, gracias a la cual todos los estudiantes de las escuelas públicas del condado tendrán una tarjeta de la biblioteca y acceso a todos sus recursos. Hoy día se celebra una colaboración entre dos importantes pilares del condado de Montgomery, las bibliotecas públicas y las escuelas públicas. Esta colaboración es otro ejemplo de un trabajo en conjunto para hacer lo que es mejor para nuestros estudiantes. Muy importante como nosotros hispanos saber que tenemos recursos y que la biblioteca es uno de ellos y que es gratis. Con 21 sucursales en el condado, las bibliotecas públicas no solo proporcionan a los estudiantes acceso a millones de libros y revistas, sino que también les ofrecen acceso a computadoras y herramientas digitales que apoyan su aprendizaje fuera del horario escolar. Queremos que todos los estudiantes del condado vengan a las bibliotecas y que se entusiasmen por aprender. De esta manera se reducirá la brecha académica y gracias a este trabajo conjunto vamos a tener un gran impacto en el futuro. Después del evento, el señor Leggett, ejecutivo del condado, leyó un libro a los estudiantes y respondió a sus preguntas. Y basado en ese mismo programa de obtener tarjetas de bibliotecas a todos los niños, el ejecutivo Ike Leggett fue invitado a participar en un panel en la Casa Blanca para compartir información sobre este programa que ha sido reconocido a nivel nacional. La reunión en la Casa Blanca fue el primer convenio para compartir el esfuerzo que se realiza en Montgomery de que todos los alumnos matriculados en las escuelas públicas tengan acceso a una tarjeta de biblioteca. En el encuentro hubo otros funcionarios de gobiernos locales a nivel nacional, superintendentes de colegios públicos, bibliotecarias y líderes interesados en explorar asociaciones para fortalecer la educación de los niños y jóvenes.
Miembros de la Junta de Planificación del Condado visitaron el pueblito de Kensington, aquí en Montgomery, para ver de primera mano cómo ha evolucionado esa zona desde la revitalización del Plan Maestro en el 2012 y en miras a desarrollo urbano en el futuro. El recorrido fue idea del presidente de la Junta, Casey Anderson, quien aboga porque todos los miembros de la Junta visiten las secciones del condado que están bajo plan de desarrollo urbano. Hicieron paradas en estacionamientos construidos recientemente y a la vez visitaron varios lugares históricos. Lo peculiar que tiene Kensington es que mantiene su aspecto histórico, le atraviesa la línea del tren y se están mudando familias más jóvenes en los vecindarios. Según los miembros de la Junta de Planificación, esta caminata les permitió conversar con varios residentes y también estar más al tanto de lo que está transcurriendo en Kensington, antes de tomar decisiones sobre el futuro del Plan Maestro para urbanización. Y así se festejó el día feriado de Martin Luther King Jr. Miles de residentes del condado se movilizaron para hacer trabajo voluntario por el día de servicio para rendir tributo al Dr. Martin Luther King. Como cada año, se da cita en el Centro de Conferencias del Condado, en el Hotel Marriott de Bethesda, para participar en proyectos de ayuda a entidades sin fines de lucro. Entre las actividades de voluntariado, estuvo el preparar unos 100,000 almuerzos para los bancos de comida de Montgomery. Además del día de servicio con trabajo voluntario, se celebró un concierto en el Teatro Strathmore de Bethesda, donde se presentó una infinidad de grupos artísticos reflejando la diversidad étnica de nuestro condado. Con el frío que nos acecha, es importante que se recuerde de entrar a casa a sus mascotas. El director de la División de Protección de los Animales ha anunciado que agentes del orden estarán monitoreando y multando a aquellos residentes que dejen a sus animales domésticos a la intemperie. La ley prohíbe dejar a las mascotas en el jardín o en el patio de la casa cuando hay condiciones extremas climatológicas, ya sea mucho frío o mucho calor. La penalidad por violar la ley es una multa de $500. Los agentes de esa división estarán patrullando diversos vecindarios, respondiendo a las emergencias relacionadas con las mascotas. Si ve algún animal a la intemperie y en peligro, llamar al 240-279-8000. Ya tenemos la fecha para la Gala Hispana del Ejecutivo de Montgomery. Este año se realizará el 22 de septiembre, como de costumbre, en el Teatro Fillmore de Silver Spring. Le recordamos que esta es la gala más concurrida de todo el estado de Maryland. El año pasado llegaron más de 1,000 personas a apoyar a los jóvenes latinos que fueron galardonados las becas. Con el apoyo del ejecutivo Ike Leggett se recaudan fondos y cada estudiante seleccionado recibe una beca de $2,000. El año pasado, 77 estudiantes recibieron la beca. Para más información, visite montgomeryhispanicgala.org. Hoy sellamos el programa felicitando al ejecutivo Ike Leggett. Leggett ha sido seleccionado y galardonado como el Hombre del Año por la revista Washingtonian. Lo han reconocido como Washingtonian of the Year. Lo festejaron en un almuerzo en el Hotel Willard de Washington, D.C. Y también la publicación le ha dedicado un artículo en la edición de este mes. Felicidades al Hombre del Año, el ejecutivo Ike Leggett. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311.
Yo soy Lorna Virgilí, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado.